Buenas, en el video de hoy vamos a continuar con la unidad 1, patrón de diseño, ¿sí? Según la hoja de ruta. El siguiente punto es el punto 3, principio SOLID. La presentación que van a encontrar en el campus, está remarcado el tema del cual les voy a hablar hoy. Y bueno, ya podemos arrancar, ¿sí? Bien. ¿Qué dice la presentación acerca de SOLID? SOLID es una regla mnemotécnica para 5 principios de diseño ideados para hacer que los diseños de software sean más comprensibles, flexibles y fáciles de mantener. Bien, una regla mnemotécnica, dice, sí, claro, porque SOLID, la palabra SOLID está constituida por la primera letra en inglés de cada uno de los principios, que en la siguiente presentación vamos a ver cuáles son. Básicamente, SOLID es un recurso, ¿sí? Un recurso que tenemos a disposición nosotros para hacer que nuestro software sea más robusto, más estable, más fácil de mantener, más ágil a la hora de agregar nuevas funcionalidades, ¿sí? Eso es lo que se busca con estos principios. Los objetivos de estos principios es hacer eso, que el desarrollo de nuestro diseño, del desarrollo de nuestra aplicación sea más flexible, como dice la presentación, agregar nuevas funcionalidades sea más fácil, o que a la hora de agregar nuevas funcionalidades no terminemos rompiendo algo que estaba, ya había sido probado y estaba funcionando, o poder reutilizar parte del código que tenemos, ¿sí? Básicamente eso es lo que buscamos con estos principios. Fueron presentados por Robert Martin en el libro de Desarrollo Ágil de Software, Principios, Patrones y Práctica. Es importante el último párrafo, ya que estos principios están ligados, ¿sí?, a la programación orientada-objeto. Entonces van a ver que en todo momento vamos a hablar de clases, instancias, herencia, polimorfismo, ¿sí? Así que tengan en claro ese concepto y si es necesario repásenlo. Bien, acá están los 4 principios. Como les dije, la regla mnemotécnica se saca de estas primeras letras, ¿sí? Tenemos el principio de responsabilidad única, el principio de abierto-cerrado, sustitución del scope, ¿bien? Y el principio de segregación de la interfaz, y el último es el principio de inversión de la dependencia. Ahora, para cada uno de estos principios vamos a ver su definición y un ejemplo. Bien, el primer principio del cual hablaremos es el principio de responsabilidad única. Lo que busca este principio es que cada clase tenga una única responsabilidad, ¿sí? Una única responsabilidad dentro de mi sistema, dentro de mi aplicación, ¿sí? De esta forma lo que se va a buscar es reducir la complejidad de cada clase y así del sistema. Miremos la presentación, dice, una clase solo debe tener una razón para cambiar. Intentar hacer a cada clase responsable de una única parte de la funcionalidad proporcionada por la aplicación y hacer que esa responsabilidad quede totalmente encapsulada en nuestra clase. Acá tenemos una clase de ejemplo, empleado, ¿sí? Miremos, la clase que tengo de ejemplo empleado tiene un atributo que es nombre, un método que retorna el nombre y otro método que imprime reportes, horas de trabajo, ¿sí? Esta clase no está respetando el principio de responsabilidad única, ya que tiene otras responsabilidades que van más allá de lo que tendría que ver con empleado en sí. Acá podríamos definir otro método que sea setNombre, getNombre, como está el get, podríamos tener el setNombre, ¿sí? Pero el imprimir reporte de horas extra de trabajo podría estar en otra clase más relacionada con, más específica, ¿sí?, a lo que tenga que ver con la parte de reportes. Bien, como dice la presentación, el objetivo principal es reducir la complejidad. Bien, si una clase hace demasiadas cosas y debemos cambiarla cuando estas cambian. Con esto nos arriesgamos a romper otras partes de la clase que no necesariamente tenían que ser modificadas.
El ejemplo que les voy a presentar ahora es el ejemplo en TypeScript, ¿sí? De la presentación. Tengo mi clase empleado, que tiene estos atributos: nombre, apellido y legajo, el constructor para inicializar cada uno de los atributos, get nombre, get apellido, get legajo, otro método que muestra todos los datos del empleado, y además el método imprimir o imprimir reporte de hora de trabajo. Esto estaría violando el principio de responsabilidad única, y la solución planteada es llevarlo a otra clase más específica, una clase de reportes, que va a tener su constructor, que va a inicializar algo, ¿sí? No está definido, no vale la pena acabar el ejemplo, pero sí va a tener el método específico de imprimir horas de trabajo. Va a recibir un empleado unas horas y va a imprimir el reporte que se necesite. Bien, repasemos. Tenía la clase que no respeta el principio, ¿sí? Por este método. Este método lo quito de mi clase y lo defino en una clase específica para los reportes. Luego, ¿qué voy a hacer? Para probar esto que les estoy mostrando, voy a instanciar un empleado, instanciar un objeto de reportes, y voy a mostrar los datos del empleado y luego imprimir reporte de horas de trabajo de ese empleado. ¿Bien? Sencillo, como para que se entienda el principio. Vamos a ejecutar. Y acá tengo mi empleado Juan Pérez, le bajo 1, 2, 3, 4. Este es el empleado, acá estoy instanciando el empleado, luego muestro los datos del empleado y luego el reporte. Bien. Continuamos. El siguiente principio del que hablaremos es el principio de abierto cerrado, open close, de ahí la O de Solid. Y lo que dice el principio es que las clases deben estar abiertas para la extensión, pero cerradas para su modificación, ¿sí? ¿Qué significa esto? Modificación significa cambiar el código de una clase existente, ¿sí? Y la extensión significa agregar nueva funcionalidad a nuestra clase. Ante un nuevo requerimiento, agregarle nueva funcionalidad, ¿sí? El objetivo o la idea que persigue este principio es la de evitar que nuestro código, que ya está probado y funcional, se descomponga o tenga un bug o se rompa al implementar un nuevo requerimiento, una nueva funcionalidad. ¿Cómo vamos a hacer esto? A través de la herencia y el polimorfismo, ¿sí? En nuestro ejemplo tenemos acá, en la imagen que está acá, tenemos una clase cafetera sencilla, ¿sí? Y dos clientes de esta clase cafetera que obtienen el café. Consumen un café, que ahí acá existe un método, preparar café, estas personas van y obtienen el café, que siempre es el mismo, ¿sí? Porque siempre toman un café sencillo, un café con... Luego aparecería una tercera persona que quiere un café con leche, un café con azúcar, un café doble, etc. ¿Qué podríamos hacer? Modificar el procedimiento, el método de preparar café acá para determinar en base a esta persona, modificar el método y en base a la persona preparar uno u otro café. Pero eso estaría mal porque estaríamos modificando el método, ¿sí? Modificando la clase. Y es lo que el principio intenta evitar. Cerrada para la modificación, dice acá, ¿sí? Cerrada para la modificación. ¿Cómo podríamos solucionar esto a través de la herencia y el polimorfismo? Definir una clase base cafetera. Acá dice interfaz cafetera, sí, bueno. Luego vamos a, en base a esta interfaz, definir una clase del cual van a heredar dos clases. Clase sencilla, cafetera sencilla y cafetera doble, para la cual cada una va a tener sus clientes y estos clientes van a obtener el café que les corresponde, ¿sí? El ejemplo que preparé es el mismo, exactamente el mismo, y acá tengo la clase cafetera con su método preparar café. Como habían dos personas originalmente, el método preparaba un café.
¿Qué pasa? Como dice acá, hasta que llega uno nuevo y quiere otro tipo de café. Deberíamos modificar este método. Entonces, si es una persona, 1, preparar tal método, preparar tal café, si la persona 2, tal café, y si la tercera, tal otra. Bueno, eso estaría mal, no respetaría el principio open close. La solución que se plantea es, bueno, definir una clase abstracta, ¿sí? Del cual van a heredar 2 más, cafés, la clase café sencillo y café doble. La clase abstracta define un método de preparar café, así que estas 2 van a tener que implementarlo. Preparar café en la clase café sencillo va a preparar un café sencillo, ¿sí? Y la clase café doble va a preparar un café doble. Acá solamente estamos implementando por consola, bien, pero lo importante acá es entender la idea que no modificamos el método, ¿no? Sino que aplicamos la herencia, ¿sí? Y el polimorfismo a través de la definición, la implementación de estos 2 métodos, ¿sí? Bueno, ¿qué pasaría si más adelante, pasado un tiempo, llega una cuarta persona o nos piden un requerimiento nuevo de ahora necesitamos el café expreso? Como la idea no es modificar lo que ya tenemos, sino que extender, la solución sería extender o heredar de esta nueva clase, de esta clase de cafetera base, una nueva clase, café expreso, ¿sí? Y que implemente el método preparar café según corresponda. En este caso va a imprimir preparando un café expreso, ¿sí? O sea, fíjense qué sencillo es agregar nueva funcionalidad a nuestra aplicación. Bien. Luego tengo el código cliente que obtiene el café, ¿sí? Un código cliente que obtiene un café según la cafetera que le pasamos, ¿sí? Y bueno, según corresponda va a acceder al método, según el tipo de cafetera va a acceder al método que corresponda. Instancio café doble, instancio café sencillo, instancio café expreso, ¿sí? Y obtengo y accedo a la función esta de obtener café, pasándole como parámetro mi café doble en primera instancia, café sencillo y café expreso. Probemos el código. Y acá tengo preparar café doble, preparar café sencillo, preparando café expreso. Fíjense que yo accedo a mi función pasándole una cafetera, ¿sí? Y accediendo al método preparar café. Nada más. Según la instancia de objeto que sea, ¿sí? Va a preparar un u otro café. Bien. Bien, el siguiente principio del que hablaremos es el principio de sustitución del ISCO, que dice que una subclase debe permanecer compatible con el comportamiento de la superclase. Bien, ¿esto qué es? Herencia, ¿sí? Y acá tenemos el ejemplo. La clase padre teléfono y una clase teléfono tubo que hereda de teléfono, ¿sí? ¿Qué vamos a esperar? Que al sobreescribir un método debemos extender el comportamiento base en lugar de sustituirlo con algo totalmente distinto. Bien, en este ejemplo que está acá planteado, se viola el principio del ISCO, ya que cuando querramos extender el comportamiento, ¿sí? Vamos a tener que extender el comportamiento de mandar mensajes, vamos a tener que hacer algún tipo de artilugio o arrogar alguna excepción o dejar en blanco el método de mandar mensaje, ya que teléfono de tubo, el teléfono convencional, ¿sí? No manda mensajes, ¿bien? Entonces el comportamiento va a ser distinto para este caso. Acá tengo el ejemplo. Tengo la clase teléfono que manda mensajes y llama, ¿bien? 2 métodos. A la hora de definir la clase tubo que hereda de teléfono, para implementar el método llamar no voy a tener inconveniente, ¿sí? Sí va a haber un problema a la hora de mandar mensajes. Voy a tener que arrojar una excepción, ¿bien? Y voy a estar violando el principio del ISCO, porque la aplicación se va a comportar de forma diferente para este caso. ¿Qué podría hacer? Rediseñar
la aplicación definiendo las interfaces que necesito, la de llamar y mandar mensaje. Luego defino dos clases, teléfono convencional, la del tubo, ¿sí? Y la clase celular, que implementan las interfaces que necesito, o que necesitan, mejor dicho. Para teléfono convencional va a implementar la interfaz llamar, y celular va a implementar la interfaz de llamar y mandar mensaje, ¿sí? Bien. Luego, en mi código cliente tengo una función que realiza la llamada, recibe un teléfono y un número para realizar esa llamada, ¿sí? Cualquier instancia que implemente la interfaz llamar va a poder realizar la llamada. Bueno, acá tengo dos instancias, una de teléfono fijo, que es el teléfono convencional, y otra que es un smartphone, que es la instancia de la clase celular. Si realizo la llamada desde el teléfono fijo, se espera que funcione. Si realizo la llamada desde el smartphone, espero que funcione. No voy a poder mandar mensaje para mi instancia de teléfono fijo. Sí voy a poder mandar mensaje para mi instancia de celular. ¿Se entiende? Espero que se entienda. Miremos. No. Liscop 2. Llamando al 422-2244 desde el celular convencional, ¿sí? Llamando al 422-2244 desde el celular, ¿ok? Y envío un mensaje desde el celular también, ¿bien? Bueno. El siguiente principio es el principio de segregación de la interfaz, que dice que no se debe forzar a los clientes a depender de métodos que no utilizan, ¿sí? Crear interfaces que sean lo suficientemente pequeñas para que las clases clientes no tengan que implementar un comportamiento que no necesitan. Acá vemos una interfaz trabajador con 5 métodos, el de trabajar, comer, vestirse, marcar entrada, marcar salida, ¿sí? Todo bien si esa interfaz la es utilizada la utiliza una clase humano, ¿sí? Pero si tengo una clase de trabajador de tipo robot, ¿qué va a pasar con el comportamiento de comer, vestirse, marcar entrada y marcar salida? No es necesario que el robot conozca esos métodos, porque no los va a utilizar, ¿sí? Entonces el principio establece que muchas interfaces clientes específicas son mejores que utilizar una interfaz de propósito general. Y en el ejemplo tengo la interfaz general, ¿sí? Trabajar con los métodos de trabajar, comer, vestirse. El trabajador humano implementa esa interfaz y está todo bien. Pero a la hora de tener la clase trabajador robot, hay comportamiento que el robot no necesita. No hay que obligarlo a que lo implemente, a que lo conozca. Entonces una solución es hacer interfaces específicas y luego utilizarlas cuando las necesitamos, por los clientes que lo necesitan. Por ejemplo, tengo la interfaz trabajador 2 que trabaja, ¿sí? Tiene el método de trabajar. La interfaz de comedor que tiene el método de comer. Si tengo la clase humano, podría implementar las interfaces de trabajador 2 y comedor, justamente porque necesito implementar ese comportamiento para el trabajador de tipo humano, ¿sí? Y a la hora de tener una clase robot, implementar solamente la interfaz de trabajador 2 que lo único que hace es trabajar, ¿no es cierto? El comportamiento que necesito es el que trabaje. Luego tengo el código de un cliente, ¿sí? Tengo una función que procesa el trabajo según el tipo de trabajador. Bien, accedo al método de trabajo. Instancio cada una de mis clases, humano y robot. Cuando proceso el trabajo de una instancia humano, trabaja. Hago lo mismo con la instancia de robot y va a trabajar, ¿sí? Luego, para la instancia
de empleado humano, también puedo acceder al método comedor. No de comer, perdón. No para instancia robot, ya que no implementa la interfaz de comedor. Bien. SLTS no. Y acá tengo procesar trabajo para la instancia empleado humano. Trabajador trabaja, imprimida en consola. Luego para el robot trabajando, ¿sí? Y para la instancia humano puedo llamar al método comer, ¿sí? El humano comiendo. Bien. Bueno, el último principio del que hablaremos es el principio de inversión de la dependencia. Bien. Que dice lo siguiente. El principio de inversión de dependencia nos dice que las entidades de software deben depender de abstracciones y no de una implementación concreta, ¿sí? Ejemplo de base de datos. Ahora es el ejemplo que lo voy a mostrar en un ratito en el código. También dice, los módulos de alto nivel no deberían depender de los módulos de bajo nivel, ¿sí? Como se muestra en la imagen. Cada uno depende, un módulo A depende del B y del C. En cambio, en la otra imagen estamos viendo que el módulo de alto nivel A depende de una abstracción, no de una implementación concreta B, ¿sí? Y así lo hace también B, no depende de una implementación concreta, sino de una abstracción. Los módulos de bajo nivel, ¿cuáles serían? Serían los módulos que implementan operaciones básicas como la de escribir en disco o transferir datos por red, conectarse a una base de datos y guardar la información, buscar información en la base de datos. Y los módulos de nivel alto son los que van a establecer la lógica del negocio de nuestra aplicación, ¿sí? Y le van a decir a los módulos de nivel más bajo que que realicen ciertas acciones, ¿sí? Entonces, estos módulos de alto nivel no deberían depender de las implementaciones de bajo nivel, sino que de abstracciones de estas. El ejemplo que tengo acá, ejemplo de base de datos que quería comentarles, es el siguiente. Yo lo que hice es definir una interfaz, ¿sí? Base de datos con 3 métodos: guardar, buscar y eliminar. Luego, define una clase MySQL que implementa la interfaz base de datos y escribe cada método, ¿no es cierto? El de guardar va a ir a guardar la base de datos MySQL, el busca MySQL, y eliminar hace lo mismo de MySQL, eliminar de MySQL. Luego tengo una clase SQL Server que implementa la misma interfaz, base de datos, ¿sí? Y bueno, tiene el mismo comportamiento, guarda, busca y elimina, pero esta vez de la base de datos MySQL, de la base de datos de SQL Server, perdón. Podríamos tener otra más, otra clase MongoDB que implemente la misma interfaz y los mismos métodos, ¿sí? Pero en Mongo o en disco. Otra clase, guardar en disco. Este servicio base de datos sería el módulo de nivel alto, ¿sí? Que no debería depender de una implementación concreta, sino de una abstracción. Y acá está, en el constructor de mi servicio voy a depender no de una implementación concreta, sino que de una abstracción. En este caso, la interfaz que definí acá. Entonces, mi servicio de base de datos va a depender de esta implementación, de esta interfaz, perdón, y va a guardar donde corresponda, ¿sí? Según la instancia que reciba. Bien, para probar esto, instancio un objeto de la clase MySQL, instancio un objeto de SQL Server, instancio un servicio de base de datos en primer lugar con la base de datos
MySQL y guardo. ¿Qué espero obtener? Estos console que dicen guardando en MySQL, buscando en MySQL y eliminando de MySQL. Después voy a probar lo mismo con SQL Server. Bueno, primero mandé la instancia del objeto MySQL, así que guardo en MySQL, busco en MySQL y elimino MySQL. Si le mando a mi servicio de base de datos la otra instancia, la SQL Server, y ejecuto de nuevo, guardo, busco y elimino en SQL Server. ¿Sí? De eso se trata este principio de inversión de dependencia, de no depender de implementaciones concretas, sino que de abstracciones de estas. ¿Bien? Bueno, para cerrar el tema del principio SOLID, la bibliografía. La bibliografía recomendada, el libro de Alexander, Sumérgete en los patrones de diseño, que fue el mismo que utilicé para patrones, ¿sí? Patrones de diseño. Está por acá, el libro Sumérgete en los patrones de diseño. Por acá está muy bien explicado, principio SOLID, ¿sí? Están los 5, bien. Así que les recomiendo buscar el libro y repasar estos temas, ¿sí? Valor.